Muy buenos días, queridos amigos. El día de hoy vamos a comenzar con nuestro tema de Apocalipsis. Hay que tomar en cuenta que el día de ayer ya avanzamos hasta el punto número 3, precisamente en este sentido esponsalicio que va revelando el Apocalipsis, que va revelando toda la tradición de la Escritura y que de alguna manera vamos como asimilando precisamente para recordar, para resaltar esa función tan importante del ninfagogo. El ninfagogo, que es el que acompaña al novio, perdón, a la novia, o también el paraninfo, o el que está junto a la novia. Ya explicábamos a detalle cuál era la función del ninfagogo. Yo diría en este momento no vamos a retomar el punto, pero vamos a avanzar. Vamos a avanzar a una cita que es muy interesante y es precisamente la de los Efesios, donde se habla de que hay que amar a las esposas como Cristo amó a la iglesia. Ese punto yo lo consideré muy interesante porque resalta la figura del amor conyugal en el amor de Cristo con la iglesia. Bueno, sin más preámbulos, comenzamos con nuestra exposición. El artículo ya lo tienen ustedes y bueno, comenzaríamos con el punto número 4. Dice, el caso emblemático de Efesios 5, 25-27. Eh, a la luz de todo cuanto ha sido puesto en evidencia, viene entonces a asumir una perspectiva nueva también el pasaje de Efesios 5, 25-27, en donde el autor, en el análisis del amor conyugal por él ofrecido, afirma. ¿Qué es lo que afirma este autor? Dice, bueno, el autor de Efesios, ¿verdad? Sería Pablo, es la literatura paulina. Él dice, y ustedes, maridos, amad a vuestras esposas o mujeres. Aquí normalmente en italiano la palabra moglie se traduce como esposa. ¿Eh? Entonces, si ustedes, maridos, amad a vuestras esposas, como también Cristo amó a la iglesia y la entregó a sí mismo y se entregó a sí mismo para ella, para santificarla después de haberla purificado con el lavado del agua por la palabra o en la palabra, para hacer, eh, pues sí, para no comparecer, sino para presentar delante de sí a la iglesia gloriosa, eh, aquella que no tiene mancha ni arruga o alguna otra pues daño, ¿verdad? Sino que para que sea santa y sin defectos, o para que esté santa y sin defectos. O sea, Cristo santifica a su iglesia de tal suerte que la eleva a su dignidad. Este punto yo quisiera tomarlo más adelante con profundidad, porque precisamente el que Cristo tome a su iglesia como esposa, el que Cristo la santifique, es un elemento bastante relevante. En el texto griego, pues lo tenemos aquí abajo. Eh, ah, por la palabra, curiosamente no usa logos, sino rema. Rema es la palabra escrita o la palabra que se habla incluso, pero solo es eso, solo es la palabra. Mientras que logos tiene toda la fuerza de ser una palabra creadora, un mandamiento, una, pues sí, una palabra viva, incluso hasta un hecho mismo pudiera considerarse. Bueno, aquí viene pues entonces una sorpresa, dice el autor. He aquí la sorpresa. También en la visión paulina, porque Efesios no es de Juan, surge la figura de un ninfagogo. ¿Qué es lo curioso de este ninfagogo? Que en este caso es Cristo en persona el que va a desempeñar, el que va a desarrollar tal rol de ser ninfagogo, con la consecuencia que el esposo y el ninfagogo terminan por coincidir. ¿Cómo está eso? Vamos revisando el texto, aquí nos vamos a quedar.
Dice entonces, y ustedes maridos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Hasta ahí, Cristo amó a la iglesia, es el que se va a casar con ella o el que se casó con ella. Cristo amó a la iglesia, es el esposo. Pero, y entregó a sí mismo por ella, y se entregó a sí mismo por ella. O sea, que Él se entregó, Él es el que se acompaña a sí mismo. Ahí estaría la función de ninfagó. Al acompañarse, o al ir, pues, como es la misma persona, no podemos decir que se acompañe, pero al ir para entregarse a su esposa, para santificarla después de haberla purificado con el lavado del agua en la palabra. Él va, ¿para qué? Para santificarla y la purifica, es decir, la baña, la prepara. Entonces ahí está haciendo las funciones de ninfagogo, la está bañando, la está purificando para que vaya a casarse, para presentarla delante de sí como iglesia gloriosa. ¿En qué sentido iglesia gloriosa? Pues en el sentido de que ya revestida, ya bañada, ya transformada, ahora es digna de casarse con Jesús mismo, con Cristo. Por eso también la tercera parte es, primero purificarla, presentarla gloriosa y después que no tenga ni una mancha, ni una arruga o alguna cosa parecida, pues, ¿verdad? Sino que sea santa y sin defectos. Entonces, Jesús de tal manera prepara a su iglesia que la deja purificada por el agua, gloriosa y sin mancha ni defectos. Evidentemente estamos hablando de esta iglesia triunfante, no la peregrina. La iglesia peregrina se va purificando, pero esta iglesia triunfante, que es la misma, es el ideal, es la meta, es, ¿qué podríamos decir? El fin al que todos aspiramos, ¿verdad? Bueno, entonces dice aquí nuestro autor, ya se me quitó lo que había seleccionado. Sí, él eh, quiere presentarse a las nupcias llevando al brazo, o llevando por el brazo una esposa bella, única, sin más, sin ninguna laguna, sin ningún mal, propiamente como se presenta ante él, ¿verdad? Es el mismo resucitado quien ahora en cuanto esposo cuida de la manera mejor la preparación de la iglesia, revistiéndola de su gloria y haciendo así de ella una esposa espléndida. Y no solo una esposa espléndida, sino la esposa por excelencia. Esto es muy importante porque en la actualidad también sucede que, pues, el novio que se va a casar busca para la novia un vestido hermoso, unos adornos buenos, de tal suerte que la novia, la que va a ser la esposa, aunque se oiga machista y aunque se oiga mal, se arregla para el esposo. Y eso está bien, eso es bonito porque no solo se arregla para el esposo para un momento, sino para toda la vida. Porque al unirse, bueno, lo voy a adelantar, pero es algo maravilloso, ya lo vamos a ver después. Al unirse van a formar una sola carne. Entonces, el hecho de que ella se prepare físicamente, de que se adorne, de que se llene de joyas, de pues que sea un vestido verdaderamente único, es un signo para decirle, mira, ahora soy tuya. Todo esto es tú. No solo soy tuya como una posesión, sino todo esto se transforma en ti. Ahora nos unimos, nos integramos. Entonces, por eso el esfuerzo del novio de que la novia salga tan hermosa, tan maravillosa. Es toda una cuestión también desde tradición judía en la cual el novio va a procurar lo mejor para su novia, que lo hace a través del ninfagogo. Por eso mismo decíamos que en este caso parecería que Jesús la hace de ninfagogo, pero también de esposo. A bien ver, la codificación entonces o la configuración del ninfagogo se presenta ya precedentemente en el epistolario paulino, de modo particular en 2 Corintios 11:2. Es decir, también San Pablo habla precisamente de este estilo,
¿cómo decirlo?, esponsal, en donde aparece el ninfagogo. Dice, de hecho estoy celoso de ustedes con los celos de Dios, porque los ha, ¿cómo decirlo?, los ha desposado a un único esposo para presentarlos como una virgen casta ante Cristo. Y las palabras son muy interesantes, sobre todo estas últimas, porque dice, Parthenon argnen parastesaito Cristo. Cristo. Si ustedes se fijan, Parthenon es virgen. Virgen, pero no solo virgen, sino una virgen casta. O sea, obviamente que había pecados, obviamente que había faltas, obviamente que había cosas que no estaban bien, pero Dios mismo, Jesús mismo, ha querido transformar a esa iglesia, a esa comunidad, de tal suerte que la ha purificado, la ha transformado realmente, no en mentira. Si la hubiera transformado solo en apariencia, pues tú no eres una virgen, tú no eres una mujer que se va a desposar, no importa, nomás ponte el vestido y ya sales, ¿verdad? Y eso sería un vestido en apariencia, porque entonces se desposaría en apariencia, no sería realmente un matrimonio, porque ella no estaba preparada para casarse con Cristo, entonces no sería propiamente una dignidad alta la que ella recibe, ¿no?, sino todo en apariencia. Aquí lo dice San Pablo en realidad, o sea, en realidad ella es transformada, en realidad ella es purificada y en realidad ella se convierte en una virgen casta. O sea, hasta allá se desbordó el amor de Jesús de elevar la dignidad de un pueblo pecador, de elevar la dignidad de su iglesia. O sea, si hablamos de la santidad de la iglesia es santa, porque lo decimos en el credo también, ¿verdad? Creo en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Entonces, sí creemos en la iglesia santa, sí, lo decimos no exclusivamente por las obras de los que la integramos, porque seguramente no todas nuestras obras son tan santas, sino que lo decimos por la santidad de aquel que la ha santificado. Y aquí está, en la cita anterior, dice, para que sea santa y sin defectos. Entonces, esto es bastante importante porque esa iglesia que es santa y sin defectos por virtud de Cristo que la ha santificado, es la misma que se presenta ante Cristo para presentarlos a ustedes como una casta virgen a Cristo. Es decir, Cristo mismo, que funciona como ninfagogo y que prepara a su iglesia y la santifica y la enriquece y la hace digna, es el mismo Cristo que se desposa con ella. Pero ahora ella ha sido elevada a esta dignidad, ha sido lavada, purificada, presentada. Estos elementos son muy importantes para entender, pues, esta función de ninfagogo. El discurso entonces está decididamente focalizado sobre la figura del apóstol, el cual se siente llamado a ser el Shoshbin, que es el ninfagogo, Pablo, ¿verdad?, por su iglesia, a favor de Cristo, dice, propiamente en cuanto sea su esposa. ¿Recuerdan ustedes esta expresión que dice Pablo, verdad? Estoy celoso, pero con los celos de Dios, porque dice, porque voy a entregar o voy a desposar a ustedes con un único esposo. Entonces, parecería que aquí Pablo también aparece o también se atribuye el deseo de ser como el ninfagogo, de decir, pues yo he predicado, yo he llevado a ustedes el mensaje, yo he sido el que de alguna manera los he convencido para que se acerquen a Jesús, para que le amen. Y bueno, pues entonces yo me siento celoso de que ustedes los ha transformado Cristo en una esposa casta virgen para él. Entonces, esta es la función que se atribuye a sí mismo Pablo. Es entonces sugestivo, es interesante remarcar cómo esto fuera percibido por los padres orientales.
¿Quiénes son los padres orientales? Los padres de la iglesia, pero de Oriente, ¿verdad? Iglesia Católica de Oriente, los padres antiguos, ¿verdad? Los llamados padres de la iglesia. En particular, resulta iluminador cuanto aquello que se lee en la catequesis tercera prebautismal a los que son iluminandos. ¿Cuáles son los iluminandos? Pues a los que se les va a entregar la luz o a los que se les entrega la luz en el bautismo. De Juan Crisóstomo. Esta catequesis que normalmente viene dada o viene tenida el Jueves Santo. ¿Y qué nos dice esa catequesis? Es maravilloso leer a San Juan Crisóstomo. Aquí yo hago un breve paréntesis. Este padre de la iglesia oriental, obviamente también católico, pues, pero oriental, pues, de Oriente, se le conocía así, Juan Crisóstomo. Pero Crisóstomo era el seudónimo que se le dio después. ¿Qué significa Crisóstomo? El pico de oro o la boca de oro. Y entonces, ¿por qué se le decía así Crisóstomo? Porque sus discursos, sus catequesis, su palabra, pues eran fuertes, pero eran impresionantes. Por ahí de pronto sufrió ¿cómo se llama? El destierro varias veces Juan Crisóstomo, pero nunca perdió esa parresía para hablar. Es sin duda uno de los padres de la iglesia más afamados y muy, ¿qué podríamos decir? Pues muy bello su mensaje. Bueno, regresando entonces a lo que dice él en la homilía del Jueves Santo. Dice, hoy es el último día de la catequesis. Por eso también yo, el último entre todos, me he reunido al último día de la catequesis y me he unido a este último para anunciarles, para anunciarles que dentro de 2 días llega el esposo. Jueves, viernes, sábado. Sábado, la noche, la resurrección. Después de estar reunido o añadido y de haber encontrado a la futura esposa desnuda y fea, la ha envuelto con un vestido limpio, el cual, cuyo esplendor y cuya gloria ninguna palabra y ningún pensamiento podrán mostrar. ¿Cómo puedo hablar? ¿Cómo puedo decir como de un vestido que se ha envuelto a sí mismo? ¿Cuántos han sido bautizados en Cristo han sido revestidos de Cristo? ¿Qué significa todo esto? Significa que la esposa, la futura esposa, está desnuda y está fea. ¿Por qué? Porque no tiene un vestido propio. Pues sí, se ha ido purificando, o más bien está en ese esfuerzo por purificarse. Una vez que recibe el santo bautismo, desnuda, obviamente desnuda, no tiene ropas propias, porque está desnuda. Y eso es un concepto muy importante, porque al estar desnuda no tiene ropas, ella no tiene posesiones, así está, desnuda. Pero una vez que es bañada, una vez que es bautizada, recibe el vestido que le corresponde, y es el revestimiento de Cristo, un vestido que ahora la envuelve. Entonces dice, envuelta con un vestido limpio, pero ya no es el que tenía, no son los trapos o los harapos que ella tenía porque estaba fea, sino que ahora es el vestido que le toca como novia, como esposa. Esto es bastante interesante porque ahora ese vestido con el que se va a envolver, ese sí va a ser su vestido. No va a buscar, o no debería, ahí está el punto, no debería buscar ropas sucias, no debería buscar harapos, no debería buscar otras cosas que la ensuciaran, que la volvieran a ser fea. No, sino que ahora ella tiene que ser capaz de mantener blancas esas vestiduras, de mantenerse limpia, casta, exclusiva para aquel que es su marido. Y en adelante ya no estará desnuda,
porque ahora sí su vestido es propiamente Cristo, está revestida de Cristo. Entonces, esa iglesia que llegó sin nada, ahora lo tiene todo, ahora lo tiene a Cristo. Y ya no se le puede desposeer, ya no se le puede arrebatar, porque ahora es su esposo. Entonces, este carácter esponsal del bautismo, sin duda que es también maravilloso, porque ¿cómo entender esa espera gloriosa de la resurrección si no con el mismo bautismo? Es la mejor manera de explicar la resurrección, el bautismo que nos sumerge para dar muerte al hombre viejo y con el cual salimos, pero ahora revestidos de Cristo. Es sin duda un elemento bastante importante. Viene entonces notado como una expresión que es traducida con la futura esposa. Esta expresión literalmente sería aquella que estaba para ser conducida a él en matrimonio, con el verbo ninfagogeo, que es el verbo del ninfagogo, ¿verdad? El que acompaña a la novia. Continúa entonces San Juan Crisóstomo. Vosotros, voy que te mostré ángeles. Esperen un momento. Sí, a vosotros también te muestro el aspecto mismo o la apariencia misma de la esposa, resplandeciente y dotada de una fascinación irresistible y un gran número de ángeles y arcángeles en torno a ella. Pero esta palabra ya la había buscado y ahora ya no me acuerdo qué es. Vamos a revisarla. Pero nos sostenemos, dice aquí agarramos, sí, afianzamos, ¿verdad? Pero nos afianzamos más aún de la mano de Pablo, porque Pablo sería entonces el que acompaña a la iglesia. Esto lo está diciendo San Juan Crisóstomo, el cual, fendendo, perdonen, aquí ya hay algunas palabritas que había preparado, sí, cortando, el cual separando a la multitud, los que estaban ahí de ángeles y todos, nos pondrá a conducir con ella. ¿Qué dice entonces él? ¿Qué dice Jesús? Oh marido amado, oh maridos, amad a vuestras mujeres como también Cristo amaba a la iglesia y ha entregado a sí mismo y se ha entregado a sí mismo por ella para santificarla, purificándola con el baño del agua mediante la palabra. ¿Has visto su cuerpo puro y resplandeciente? La has visto a ella en la flor de la edad que resplandece más que los rayos del sol. Esto refiriéndose a la iglesia. Entonces añade, esto para que sea santa e irreprensible, sin tener una mancha ni defecto, ni alguna cosa similar. Entonces dice San Juan Crisóstomo, vean la flor misma de la juventud, el culmen mismo de la edad juvenil. ¿Ustedes también conocen el nombre? Pregunta, ¿ustedes también conocen el nombre? Se llama fiel y santa. ¿Por qué se llama fiel y santa? Porque dice, de hecho, Pablo, apóstol de Jesucristo, a los santos que están en Éfeso y a los fieles en Cristo Jesús. ¿Por qué dice entonces que se llama fiel y santa? Porque si fiel y santa es la iglesia, así es como Pablo pues se dirige a los fieles de Éfeso, a los santos y a los fieles. Entonces, la iglesia que llega a esta juventud maravillosa, este esplendor, dice Juan Crisóstomo, que brilla más que los rayos del sol, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ha sido purificada, porque ha sido transformada, porque se convierte en la mujer ideal, la esposa. No es cualquier esposa, es la esposa de Cristo,
Por eso, de alguna manera, resalta esta figura, por eso de alguna manera se presenta así, santa, pura. Pablo entonces sería el ninfagogo, porque conduce, eis, hacia y hago, conducir al matrimonio con Cristo. Cristo, que sería el mistagogo, mistagogos. Y la mistagogía, que viene a asumir en todos los efectos, la forma de una ninfagogía. O sea, este misterio que viene a convertirse no solo en un misterio de amor, sino en un misterio nupcial. Por eso dice que se transforma esta mistagogía en una ninfagogía. Bueno, vamos a continuar. En Efesios 5, entonces, nos acordamos, se me fue esta palabra, estas palabritas de pronto que no son muy transparentes, se nos avisa, perdón, sí, pero se nos advierte o se nos avisa que es mucho más. Más aún, el trasfondo se delinea todo en la articulación entre el tipo, ahorita explico qué es tipo, entre el tipo Adán y Eva y el antitipo Cristo Iglesia, con una fineza o con una finura nada indiferente. De la exhortación a los esposos se pasa casi naturalmente al principio teológico de fondo. Primero, en la imprenta normalmente nos vamos a encontrar con ya no, últimamente ya no se usa, pero antes se usaba la tipografía. ¿Qué es la tipografía? Pues las letritas que están al revés. Entonces se arma un escrito o lo que se vaya a imprimir al revés, se le pone tinta y ahora sí se presiona. Y al levantarse, ahora sí queda al derecho, ¿verdad? Esto es lógico porque uno es el tipo y el otro es el antitipo. Ahora bien, el tipo, el modelo, es Adán y Eva. Ese es el modelo. Pero al plasmarse Adán y Eva, van a dejar la realidad auténtica. Porque si nosotros tomamos una tipografía o un cuadrito, si lo queremos leer, vamos a batallar porque lo tenemos que leer para empezar de derecha a izquierda. Y de pronto vamos a decir, ay, aquí no lo entiendo. Pues no, porque está al revés, pero una vez que se plasma, ahora sí lo entendemos porque quedó al derecho. Entonces, Adán y Eva son la figura, son el tipo, y el antitipo es Cristo y la iglesia. Ustedes podrán decir, bueno, si es Cristo y la iglesia, Cristo representa al nuevo Adán, la iglesia representa a la nueva Eva. Claro que sí. Pero entonces, si hablamos de esposos, ¿cuál es el principio teológico de fondo? Vamos a ver si ya está aquí explicado. Y si no, sí lo voy a adelantar. Es el 19. Dice, sí, es aquello que pone ya en evidencia Claude Cavaz o Chavaz, no sé cómo se pronuncia, añadiendo también una constatación en cuanto relevante. Es decir, relevante. ¿Qué constatación? Dice, en el Antiguo Testamento la idea nupcial es solo una alegoría. En el Antiguo Testamento solo es una alegoría porque Dios se esposa con su pueblo, pero es una figura. Pero para San Pablo es una gran realidad. Eso es lo interesante. Ya en el Nuevo Testamento, no solo para San Pablo, sino que evidentemente también para San Juan, es una gran realidad. Bueno, y aquí yo quisiera resaltar una cosa. ¿Recuerdan qué ocurrió con Adán y Eva cuando le presenta el Señor a Eva? Se la presenta a Adán. Recordarán ustedes la expresión de alegría de Adán. Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Porque al unirse íntimamente Adán y Eva se forman uno, se transforman en uno. Entonces, si se transforman en uno, Adán y Eva se convierten en una sola carne. Eso es bastante interesante porque al convertirse en una sola carne, esto significa que ya no hay separación, ya no hay división,
podríamos hablar de indisolubilidad. ¿Por qué? Porque alguien en su sano juicio no dice, ándenles, arránquenme el brazo. No, porque este brazo es parte mía, soy yo también. Entonces, ¿cómo vamos a separar a Adán y Eva si ahora ya se unieron íntimamente en una unidad bendecida por Dios? ¿Cómo los vamos a separar? No, separarlos sería destruir esa unión realizada por Dios. Ahora bien, si Cristo se une con la iglesia íntimamente, Cristo puede decir al igual que Adán, ahora sí, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Qué, qué atrevimiento tan grande tenemos entonces nosotros como comunidad eclesial, de ser la esposa de Cristo. Qué atrevimiento y también qué dignidad tan grande nos concede el Señor de elevarnos a esa dignidad. Porque entonces nos cristifica, nos hace uno con Él. No es solamente, como decía el autor Claude Chavas, no es solo una alegoría, no, sino que es una gran realidad. Entonces, unirse a Cristo no es solo esa alegoría de decir, bueno, pues sí estamos unidos a Cristo, no, sino que es ese principio teológico de fondo, una unidad profunda, sentida, real de Cristo y su iglesia. Entonces, si Cristo santifica a su iglesia, la santifica porque Él es santo, porque al unirse con ella, la hace santa, la eleva a esa gran dignidad. Podríamos decir, y así con un poco de miedo, la diviniza. La iglesia es divina porque Cristo es divino. La iglesia es santa porque Cristo es santo. Y esto es algo real y bastante impresionante. En segundo lugar, se instituye pues o se presenta como al centro hay un lavado, que sin duda pues se refiere a este horizonte pascual, bautismal, como subraya de modo explícito Juan Crisóstomo, pero revela también una clara connotación nupcial, o sea, los dos elementos, no podemos excluir uno al otro, no. La referencia sería entonces al ritual del baño sagrado de la mañana de las nupcias. ¿Qué había en ese baño matinal? Con el cual la futura esposa venía preparada a lo mejor, al máximo, para después ser conducida propiamente bajo la guía y la protección del Shoshbin, del ninfagogo, hacia el esposo, una vez revestida y adornada con todos los cuidados. En la mañana, no, es que bueno, hay que recordar, estas partes de pronto son muy interesantes porque nos occidentalizamos rápido que nos occidentalizamos. Si decimos, bueno, voy a tomar un baño, ¿qué hacemos? Pues rápido, entramos a nuestro baño, fácil, abrimos la regadera, el agua caliente y ya nos bañamos y ya, fácil. En media hora ya está todo listo, en 40 minutos ya estamos bañados, arreglados, cambiados, todo listo. Pero nosotros somos occidentales y no solo somos occidentales, sino que también por nuestra cultura, pues normalmente nos bañamos una vez al día. Si de pronto una vez al día no, pues a lo mejor una cada 2 días también pudiera ser admisible, manteniéndonos limpios. Pero en general nuestro baño es común. Para los judíos eran de Medio Oriente. Para las tribus árabes y para los de Medio Oriente no es tan fácil bañarse. No es que lleguen a sus casas o que llegaran a sus casas y abrían la regadera y se bañaban. No había regaderas. Entonces, tomar un baño era un privilegio. No era, también se consideraba que los baños frecuentes pues no eran muy buenos. Entonces, ¿cómo es que el baño aquí aparece como algo importante? Pues aparece como algo importante porque vuelvo al punto, era como un privilegio ir a buscar el agua
ir a llevar el agua, normalmente vaciarla en una tina, disponerla muy bien, posiblemente también calentarla y vaciarla, y entonces empezar ahí a meter a la novia para empezar a bañarla y tallarla y limpiarla muy bien, de pies a cabeza, que quedara reluciente, resplandeciente. Pero no solo era limpiarla, ya una vez que se le hubiera caído toda esa mugre de tanto tiempo, que vuelvo al punto, el baño no era a cada momento, y una vez que quedara limpia, pues ahora ponerle los aceites bonitos, los aceites perfumados, ahora sí revestirla, cuidarla, ponerle todo lo que las mujeres se ponen para ponerla preciosa, maravillosa. Y una vez que ya estuviera pues todo su cuerpo perfumado, poner ese traje, ese vestido único para el matrimonio. Y una vez que estuviera el vestido, poner los adornos, ponerle joyas, ponerle cosas resplandecientes para que se viera maravillosa. Entonces era todo un trabajo largo. No era así como que métete a bañar y ya vas a salir lista. No, era un trabajo largo. Por eso el Shoshbim, que es el que la va a presentar, bueno, pues la va a estar al pendiente. Si no es él el que la baña, pues alguien más lo va a hacer, pero para que esté revestida, adornada, pero con todo cuidado. ¿Recuerdan esa frase de Efesios? Dice, para que sea santa, sin mancha ni arruga, así, limpia, limpia, pura. Pues ese es el sentido de presentar a esta novia con esa pureza, con ese decoro, con esa, podríamos decir, hasta santidad. Bueno, y pues ya se la llevaban al novio, ¿verdad? Que estaba impaciente por mirarla. Dice, son diversas las páginas del Antiguo Testamento que podemos revisar en apoyo pues de esta lectura. Sobre todo el capítulo 3 de Ruth, la suegra de Noemí, que está buscando de encontrar para su nuera un nuevo marido, que a través de los procedimientos de la Jalishá y del levirato. Recordamos que la Jalishá era cuando uno de los hermanos decía, no, pues yo no quiero casarme contigo, aunque a mí me toca, pues entonces le quitaban la sandalia y le escupían la cara. Y el levirato, que es pues esa regla que dice que cuando se muere el esposo, bueno, pues el hermano que sigue tiene que recoger a la viuda y hacerse cargo de ella, darle descendencia, incluso si no ha tenido hijos, era la obligación. Entonces, la Noemí anda buscándole un esposo a Ruth. Recordarán esta historia tan interesante del libro de Ruth. Bueno, entonces para que esto lo hace para que pueda entonces tener cuidado de ambas, no nomás de una, y asegurar una descendencia. Si ahí las dos recuerdan que las pobrecitas pues andaban ahí eh, juntando, ¿verdad? Lo que quedaba de las cosechas, porque había una regla en el Antiguo Testamento que consistía en que si alguien sembraba, lo primero que tenía que hacer es meter ya cuando iban a cosechar, meter el buey para cosechar, y al meter el buey dice, no le quites, más bien quítale el bozal. ¿No? ¿Para qué? Pues para que comiera también. No nomás era tenerlo ahí al animal ahí explotándolo, no, también para que comiera algo. Y una vez que se cosechaba, la gente iba, se me fue ahorita la palabra, no es piscar, sino cuando ya quedan las cosechas y la gente va y recoge, hay una palabra muy específica que ahorita se me fue, ¿verdad? Entonces, había una regla que decía, cuando coseches el trigo, no recojas todo, deja una parte para los anawim. La palabra anav es pobre, pero es un pobre material, miserable. Hay otra palabra que también es pobre y es dal, pero anawim también es alguien, o son quienes, los que de alguna manera son ignorantes, sencillos, que no tienen conocimiento, tampoco tienen dinero. Entonces,
En este sentido es la invitación. Si tú vas a cosechar, pues cosecha todo o cosecha la gran parte, pero no coseches todo para que después vayan las personas y puedan abastecerse, sobre todo los pobres. Y entre esos pobres van precisamente Ruth y Noemí a, a buscar, a sacar un poquito del trigo del que se ha caído, a darle una repasada a esa tierra, pues, ¿verdad? Y por eso Noemí dice, teniendo una gran visión, dice, bueno, pues si se casa Ruth con un hombre rico, poderoso, a las dos nos va a asegurar una casa, una tranquilidad económica, y no solo eso, sino que también va a asegurarle descendencia a Ruth, ¿verdad? Pues porque se le murió su esposo. Bueno, aquí aparece esta expresión del libro de Ruth en el versículo 3. Dice, lavar, sí, es lo que le dice pues que haga a Ruth. Lávate, úngete, ponte los mejores vestidos, lávate. Vuelvo al punto, porque el baño no era algo tan común. Ya que te bañes, úngete, es decir, ponte lo mejor, los mejores perfumes que tengas, aquello que cautive, que salga tu feminidad, y ponte las mejores vestimentas para que oliendo bonito, limpia, bañadita y con unas vestimentas maravillosas, pues el otro se fije en ti, ¿verdad? Bueno, esto es lo que ya leíamos. Sí, bueno, estas citas son interesantes, pero es lo que ya hemos hablado, la purificación a través del baño, se puede leer, un comentario interesante. Y el libro, el nombre o los nombres del amor, símbolos matrimoniales en la Biblia. Yo les mandaba el libro del padre Shekel, el que está en español, pero creo que son símbolos matrimoniales en la Biblia solamente. También un libro interesante y más por el autor, porque padre Luis Alonso Shekel tiene o tuvo esa capacidad de profundizar, pero de una manera verdaderamente sorprendente. Como es fácil de intuir, entonces parece de escucharse el, el reclamo, si no me equivoco. Ahorita revisamos qué es richiegare, el resonar. Dice, como es fácil entonces de intuir, parece escucharse el resonar de Efesios 5, 25, 27. Siempre una perspectiva exquisitamente nupcial. Una segunda página que podemos releer o pues analizar es aquella de Judith 10, 1, 3, en donde se lee. Ya hablamos de Ruth, ya lo leímos a Ruth, ahora vamos a leer a Judith. ¿Qué dice Judith 10, 1, 3? Dice, cuando Judith había terminado de suplicar al Dios de Israel y había terminado de pronunciar todas estas palabras, se levantó de la tierra, estaba postrada, ¿verdad? Llamó a su esclava y Shese y abrió o entró, salió, perdón, y salió de la casa donde usualmente pasaba los días de los sábados y de las fiestas. Ahí se quitó el cilicio con el cual estaba revestida, dejó los vestidos de su viudez, se lavó el cuerpo con agua y lo ungió con un perfume espeso, denso. ¿Cómo se dice? Revolvió los cabellos de la cabeza y se impuso la diadema. Después se colocó los trajes o el traje de fiesta, las vestiduras de fiesta que había usado cuando estaba vivo su marido Manasés. Y aquí nos dice el procedimiento, lo mismo, lavarse, ungirse con perfume y ponerse el traje de fiesta. Es todo un proceso. ¿Y por qué lo dice eso? Porque ya se cansó de suplicarle a Dios, ya se terminó el duelo, pues ahora a levantarse, a mejorar, a buscar qué se va a hacer.
¿Cuál es el proyecto? ¿Qué es lo que sigue? Esto es importante marcarlo porque hay una frase un dicho, pues, ¿verdad? En México que es muy duro, sin duda que es duro, pero pues que algo de sentido tiene. Y ese dicho dice, el muerto al pozo y el vivo al gozo. O sea, sí, vamos a la, ¿cómo se dice? A la sepultura, vamos al cementerio, depositamos a nuestro difunto, nos duele, claro, pero ahí él se va a quedar allí, el muerto al pozo y el vivo al gozo. Es decir, el vivo tiene que pensar ahora que la vida sigue, no se acaba allí. Claro que cuando se nos muere alguien sentimos que se nos va algo de nuestra vida. Pues sí, pero también hay que hacer el esfuerzo para continuar, para lo que sigue. Esta mujer, Judith, lo entendió muy bien, de tal suerte que dijo, bueno, ya hice mi duelo, ya lloré, ya supliqué, pues ahora me quito el cilicio, me quito los trajes que usaba, pues, ¿verdad? Para la viudez y me voy a vestir de fiesta. Pero para eso se lava el cuerpo, se baña, se reviste. Estos elementos son bastante interesantes porque van reflejando poco a poco, con mucho detenimiento, que ¿cómo decirlo? El proceso de alegría. En muchas ocasiones, y esto es hasta algo bastante interesante y práctico, en muchas ocasiones un baño nos da, nos relaja, nos da tranquilidad, nos pone de buenas. Incluso había un comercial de este jabón Zest que era muy interesante porque ponían a la gente muy triste que ya llegaba y luego salía el jabón Zest y luego decía, Zest te vuelve a la vida. O sea, llegaban cansados, se metían a bañar, se enjabonaban y ya serían felices. ¿Sí? Porque en general ese es el sentido del baño. No solo la purificación externa, sino también interna. En un cierto sentido, la alegría. El baño en muchas ocasiones genera esta alegría, genera esta paz, el contacto con el agua. Bueno, Judith entonces está por llevar a cumplimiento su plan, ¿verdad? Que la llevará a eliminar al odiado Holofernes. Recuerdan ustedes, ¿verdad? Que lo va a matar, pues, ¿verdad? Será entonces en su corazón la ocasión también para vengar a su marido Manasés. Por esto se prepara reviviendo el baño sagrado nupcial. Es decir, no se baña nomás por bañarse, sino que se baña reviviendo cómo se preparó para casarse. Dice, expresado en 3 momentos que hemos ya visto en el pasaje anterior. Un lavado profundo, una unción y una, dice vestición, pero nosotros no decimos vestición, y un momento pues para vestirse o para revestirse. Bueno, hasta aquí vamos a dejar esto, ya llevamos 50 minutos, no quiero alargarme, este es el siguiente video y ya nos quedaría uno tentativamente para concluir esta parte, y ya para iniciar un artículo nuevo. Muchas gracias y que tengan un excelente día.